Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Merola y junto con mi grupo, Gabriel Dimas, Valeria Cinti, Sofía Subieta, Manuel Borregales y Máximo Prato, le vamos a presentar nuestro proyecto de física, un mini motor de corriente alterna. Primero vamos a saber qué es la corriente alterna. La corriente alterna se denomina a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. La forma de oscilación de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la oscilación senoidal. Lo que se consigue es una transmisión más eficiente de la energía, a tal punto que hablar de la corriente alterna se sobreentiende a que se refiere a la corriente alterna senoidal. El primer alternador para producir una corriente alterna fue generado por Michael Faraday, que hizo un generador dinamoeléctrico basado en los principios que él mismo creó. Fue construido por el fabricante francés de instrumentos Hippolyte Pixii en 1832. Y en 1882 el inventor e ingeniero Nikola Tesla diseñó y construyó el primer motor de inducción de corriente alterna, que un aparato capaz de convertir una forma determinada de energía en energía mecánica de rotación. Eso permite alimentar un motor con corriente alterna antes de transformarse en corriente directa. Los motores de corriente alterna son dispositivos de velocidad relativamente constantes. La velocidad de un motor de corriente alterna está determinada por la frecuencia del voltaje aplicado y el número de polos magnéticos. Siempre que algo gira o se mueve con solo presionar un botón, el elemento que genera el movimiento suele ser un motor eléctrico, como por ejemplo batidoras, lavadoras, puertas de garaje, persianas enrollables, cintas teletransportadoras, grúas, ascensores y un sinnúmero de otros dispositivos y máquinas que necesitan de un motor eléctrico. Y en la mayoría de las ocasiones, este motor es un motor de corriente alterna. La relación que tiene nuestro proyecto de mini motor de corriente alterna con la física es que el motor es una máquina motriz. Esto es un aparato que convierte una forma determinada de energía en energía mecánica, de rotación o par. Un motor eléctrico convierte la energía eléctrica en fuerza de giro por medio de la acción mutua de campos magnéticos. La corriente alterna puede tomarse para su uso de motores eléctricos, bien sea directamente de la red eléctrica, alternadores de las plantas eléctricas de emergencia y otras fuentes de corriente alterna bifástica o trifástica como los inversores de potencia. Les voy a hablar sobre cómo funciona el mini motor de corriente alterna. En este caso, los motores basan su funcionamiento en la obtención de un campo magnético giratorio. Dentro de este campo giratorio puede haber un electroimán que gira a la misma velocidad que el campo. En este caso tendremos un motor síncrono. Una segunda posibilidad es que dentro del campo haya un bobinado sometido a inducción, por lo que aparece una corriente eléctrica y por tanto la fuerza de Lorentz. El giro será más lento que el del campo giratorio, razón por la cual el motor se denomina como asíncrono o de inducción. Respecto a la corriente de alimentación, tendremos motores monofásicos y trifásicos. De forma similar a los motores de corriente continua, tenemos que los de la alterna están constituidos por una parte fija denominada estator o inductor, dotado de las bobinas generadoras del campo magnético, y por un rotor o inducido, también llamado armadura. Hoy les voy a explicar en qué consistió nuestro proyecto de investigación, que fue la realización de un mini motor de corriente alterna. Para su realización, cortamos un alambre que unimos con dos imanes y para mayor equilibrio y agarre de este imán con nuestro alambre le pusimos para mayor soporte dos pedacitos de alambres más. Para la realización de este experimento elaboramos esta sencilla base, que consiste en una tabla donde le pusimos sujetadores como clips y embobinamos con un cobre de calibre 34 con 115 vueltas de cobre allí. Pusimos este pedacito de cartón para evitar las dobladuras de los sujetadores, que en este caso serían los clips.
Después de hacer el embobinado de cobre, colocamos el otro imán en el alambre con estos dos pedacitos de RAM Plus para que en el momento que empiece la corriente alterna a cambiar de polos, evite salirse de los clips como soporte. La corriente alterna en dicho experimento funciona de la siguiente manera. El alambre de cobre que embobinamos junto al imán funciona como el principal conductor de corriente alterna. Esto quiere decir que cuando nosotros encendamos y conectemos el transformador con el cobre, el imán girará en el sentido que cambien los polos. Así funciona la corriente alterna, ya que al dar 60 vueltas por segundo, es decir, 60 Hz, el imán funcionará alternando los polos. Por eso es que empezaría a dar vueltas. Para dar continuidad al proyecto de investigación, concluimos con el conectar el transformador de 9 voltios a la corriente eléctrica. Lo conectamos y este empieza a transferir su corriente hacia el imán. El imán es lo que empieza a girar y cambia de polos. Así funciona la corriente alterna, porque empieza a alternar la carga positiva y negativa, y por eso es que gira el imán.